Stay a moment. All my walls are falling. La película comienza con una mujer llamada Iris, tumbada junto a su marido dormido, y que parece muy perturbada. Se levanta temprano por la mañana y coge un barco rojo de juguete y una navaja. Iris deja su teléfono móvil, se sube a su coche y conduce a alguna parte. Después de conducir durante mucho tiempo, llega a un parque desolado, donde se detiene y comienza a escalar un pequeño acantilado. Iris no tarda en llegar a la cima, donde encuentra un monumento dedicado a un niño. Contempla su foto durante un rato, antes de tallar una M en un árbol con la navaja. A continuación, Iris se acerca al borde del acantilado y decide quitarse la vida. A pesar de sus dudas, parece querer hacerlo. Pero justo cuando está a punto de saltar, un hombre aparece de la nada y empieza a hablarle. Iris le pide que se vaya, pero él se niega y se presenta como Richard. Menciona que vio un monumento conmemorativo allí atrás y cree que pertenece a alguien cercano a ella. Entiende que ella quiere estar sola, porque él también quiere estarlo, y por eso ha venido aquí. A continuación, Richard habla de su trágico pasado y revela que una vez tuvo un accidente de coche en la universidad y perdió a su novia, Chloe. Lo peor es que justo antes del accidente se pelearon y se dijeron cosas hirientes. Richard describe cómo no pudo moverse durante 2 meses y estuvo atrapado en una cama de hospital. Al oír esto, Iris se conmueve y decide sincerarse sobre la muerte de su hijo. Cuenta que su familia había venido a este lugar para pasar un rato divertido. Su marido estaba tallando sus iniciales en un árbol, mientras Iris recogía flores silvestres. Por desgracia, cuando su hijo estaba recogiendo palos para asar malvaviscos, tropezó con el acantilado y murió. Iris desea que Dios se la hubiera llevado a ella en lugar de a su hijo. En respuesta, Richard se compadece de ella y le dice que no hará nada para que cambie de opinión sobre lo que ya ha decidido. Pero le dice que hoy es un hermoso día y que estar roto no significa desesperanza. Richard se marcha. Pero momentos después, tras pensárselo un poco, Iris cambia de opinión y le sigue. Los dos llegan a sus coches y se despiden. Richard le pregunta si volverá al acantilado después de que él se vaya, pero Iris responde que hoy no. A continuación, los dos intentan marcharse, pero Iris se da cuenta de que el coche de Richard está aparcado demasiado cerca del suyo y no puede entrar. Luego, Richard se baja para ayudarla, y de repente le pregunta por qué sigue llamándole Richard. Y entonces ocurre esto. La ata de pies y manos con una cuerda y la mete en su vehículo. Tiempo después, Iris se despierta y se encuentra en el asiento trasero del coche de Richard mientras él conduce. Intenta llamar a alguien con su reloj, pero le informa de que no hay cobertura en la zona. Richard saca el barco rojo de juguete de su hijo y empieza a burlarse de ella. En ese momento, Iris recuerda su cuchillo, y lo distrae con una pequeña charla sobre Chloe, mientras corta cuidadosamente las ataduras de sus manos. Entonces le pregunta qué pretende hacerle, a lo que Richard le revela que tiene una pequeña cabaña en el bosque a la que irán y que le hará una trenza. En ese momento, Iris consigue liberarse y ataca al hombre con su cuchillo. No consigue herirle de gravedad y el coche se estrella contra un árbol cercano. Tras el choque, un indignado Richard agarra del pelo a Iris, que utiliza un cinturón para asfixiarle. Tras forcejear un poco, consigue escapar. Utiliza su cuchillo para cortar las ataduras de sus pies, pero Richard la alcanza. Le enseña una jeringuilla vacía y le informa de que le ha inyectado una droga relajante que la dejará completamente inmóvil en unos 20 minutos. Primero perderá la sensibilidad en los dedos, luego sentirá un hormigueo en las piernas que le impedirá caminar. Y, por último, no podrá hablar. Al oír esto, Iris se aterroriza y huye al bosque para alejarse del psicópata. Richard la sigue con calma, advirtiéndole que correr solo hará que la droga actúe más rápido. La joven sigue corriendo todo lo rápido que puede y marca 20 minutos en su reloj. Pero, por desgracia, el efecto empieza a hacer mella en sus piernas y apenas puede andar. Pronto cae al suelo sin sentir las piernas. Ahora que no puede correr, Iris decide esconderse entre las raíces de un árbol. Sin embargo, sin darse cuenta se coloca cerca de un hormiguero y las hormigas comienzan a arrastrarse por su cuerpo y su cara. Esto la hace gritar, revelando su ubicación a Richard. Pero antes de que éste pueda atraparla, Iris se arrastra hasta un pequeño río con la esperanza de que la corriente se la lleve. Richard le advierte de que no sabrá nadar, pero Iris está dispuesta a correr el riesgo antes que ser capturada.
Después de flotar un rato, hace acopio de todas sus fuerzas para agarrar un tronco y salir del río. Cuando Iris comprueba su reloj, ve que solo le queda un minuto. Intenta con todas sus fuerzas llegar a un punto seguro, pero se le acaba el tiempo y se queda completamente paralizada. Poco después, Iris se da cuenta de que cerca hay un granjero cortando el césped, pero es incapaz de pedirle ayuda. El viejo granjero, llamado Bill, se acerca a ella y le pregunta si necesita ayuda, pero Iris no puede responder. Pronto se da cuenta de que está consciente y de que solo sus ojos pueden moverse. Así que empiezan a comunicarse con un parpadeo para decir sí y dos para decir no. Bill comprende que ella está en apuros, y le asegura que llamará a la policía y le conseguirá ayuda pronto. Después de esto, el amable anciano trae una carretilla para levantarla y llevarla al interior de su cabaña. Bill intenta entonces pedir ayuda, pero de repente alguien llama a la puerta, por lo que Iris parpadea varias veces y Bill se da cuenta de que está intentando alertarle. Encuentra a Richard en la puerta, quien afirma que está buscando a su esposa herida, y que tuvieron un accidente. Bill le pide que espere fuera, mientras él pide ayuda. Sin embargo, el psicópata le ignora y entra en la casa. Al no encontrar a Iris, finge que no se encuentra bien y que necesita descansar. También le pide al anciano su teléfono, alegando que lo perdió durante el accidente. Enfurecido por la repentina intrusión, Bill amenaza con llamar a la policía. Pero Richard se echa a llorar de la nada y le insta a que lo haga. Al ver esto, el viejo granjero le pregunta su nombre, a lo que Richard responde que es Andrew. Le revela que su mujer, Chloe, tiene problemas mentales y siempre le acusa de hacer cosas terribles. Richard afirma que tuvieron un accidente en el que él perdió el conocimiento y, cuando despertó, ella había desaparecido. Además, explica que a veces ella entra en un estado catatónico, en el que se niega a hablar o a moverse. Richard expresa su temor de que, si la policía la encuentra, la internen y no quiere perderla. Durante esto, vemos a Iris escondida detrás del sofá y junto a la ventana, escuchándolo todo. Bill se siente mal por el joven, y cuando Richard le pregunta si tiene a alguien más en su vida, Bill responde que tuvo una esposa que murió de un ataque al corazón. Bill está ahora convencido de que el joven es moralmente bueno, y decide contarle la verdad sobre Iris. Pero entonces, el teléfono de Richard empieza a vibrar en su bolsillo, a pesar de que antes afirmó que lo había perdido. Esto finalmente hace que Bill se dé cuenta de que el hombre está mintiendo, así que le dice que se vaya de la casa. Sin embargo, Richard sabe que Iris se esconde aquí y le pregunta al anciano dónde está. Para quitárselo de encima, Bill miente diciéndole que, efectivamente, encontró a una mujer junto a su cobertizo y la retuvo allí. Richard se dirige hacia el cobertizo, pero antes pregunta por el teléfono del viejo. Y entonces ocurre esto. A continuación, Bill se pone en contacto con la policía para denunciar la presencia de un intruso en su casa. Los dos hombres se enzarzan en una pelea, pero Bill demuestra ser muy fuerte para su edad. Golpea brutalmente al psicópata y lo tira al suelo. El duro anciano le propina unas sólidas patadas en la cintura. Sin embargo, Richard empieza a distraerle hablando de cómo provocó el infarto de su mujer. Alcanza un cuchillo cercano, apuñala al anciano en la pierna y luego apuñala repetidamente al pobre hombre hasta matarlo. Después, Richard coge el teléfono y descubre que la policía ha estado al teléfono todo el tiempo. Se enfurece y echa gasolina por toda la casa para prenderle fuego. Mientras tanto, vemos que Iris, de alguna manera, consigue mover el dedo e intenta alertar al psicópata, pero es en vano. Tras prender fuego a la casa, Richard procede a marcharse en la camioneta de Bill. Iris intenta alcanzar la cuerda de la cortina y, cuando Richard vuelve a mirar hacia la casa, se da cuenta de que las cortinas se abren y cierran solas. Al darse cuenta de que ella sigue dentro, Richard regresa rápidamente a la casa y se la lleva. Después la culpa a ella por obligarle a hacerlo. Mientras se alejan, Richard informa a Iris de que nunca había matado a un hombre, pero siempre hay una primera vez. De repente, recibe una llamada de su hija, que le informa emocionada de las buenas notas que ha sacado en su último examen. Le revela que ella y su madre van a ir a su cabaña para celebrar la noticia. Pero esto no hace más que disgustar a Richard, que habla de ello con su mujer. Insiste en que es su tiempo a solas en la cabaña, que necesita para ser la mejor versión de sí mismo. Sin embargo, su mujer le dice que estos momentos a solas han sido más frecuentes últimamente, así que vendrán de todos modos. Richard se enfada al oír esto, pero acepta a regañadientes. Poco después, paran en una gasolinera y Richard se fija en unos bomberos que se dirigen a casa de Bill. A continuación, entra para pagar la gasolina. Mientras tanto, vemos que las manos de Iris empiezan a recuperar algo de movilidad,
así que intenta alertar a la gente del lugar. De algún modo, se desabrocha el cinturón de seguridad y, cuando un niño se acerca a su ventanilla, le invaden los recuerdos de su hijo. Pronto llega la madre del niño para llevárselo, e Iris le lanza una mirada extraña para advertirle del peligro. Richard se da cuenta de que hay más gente cerca de Iris, así que regresa inmediatamente al camión. Le vuelve a poner el cinturón de seguridad y continúa su camino. Poco después llegan al lugar del accidente, donde Richard se cambia de ropa. A continuación, coge otra jeringuilla llena de droga y las coloca en el salpicadero del camión. Sin embargo, mientras coge un gancho para remolcar el vehículo siniestrado, aparece un policía. El agente dice que ha recibido un informe sobre su camión y que tiene que investigar. Resulta que algunas personas de la gasolinera estaban preocupadas por el extraño aspecto de Iris y llamaron a la policía. El oficial pide hablar con Iris, pero Richard le revela que está demasiado borracha y no puede hablar. Afirma que su mujer ha tenido un accidente y que ha venido a ayudarla. Sin embargo, el agente se muestra escéptico porque la persona que llamó los vio en la gasolinera y Richard tiene una herida en la frente. En ese momento, Iris consigue bajar lentamente la ventanilla e intenta alertar a la gente. Pronto, consigue mover los labios y pronuncia la palabra ayuda. Y entonces... el psicópata golpea brutalmente al policía hasta que muere. A continuación, sube al agente a su vehículo policial y le roba el arma. Después, prende fuego al coche patrulla, asegurándose de que no quede ninguna prueba de sus crímenes. A continuación, nos damos cuenta de que la jeringuilla que había puesto antes en el salpicadero ha desaparecido. Richard se asusta de haber matado ya a 2 personas y decide culpar a Iris. Iris, que ahora puede volver a hablar, empieza a hablarle de la muerte de Chloe. Le pregunta si se volvió loco a causa de la muerte de Chloe. Al oír esto, el hombre detiene el camión enfadado y declara que no está loco y que encontró la claridad cuando ella murió en el accidente. Cuando Richard vio morir a Chloe al romperse el cuello, encontró su verdadera vocación. Le produjo una inmensa satisfacción y se sintió como un dios, alguien con el poder de acabar con la vida de las personas. También admite que sus últimas palabras hacia ella antes de morir fueron, gracias, ya que le ayudó a descubrir su verdadero propósito. Al oír esto, Iris se queda atónita, pero intenta mantener la calma y le suplica que la deje marchar. Afirma que no conoce su verdadero nombre ni su dirección, y le promete que no le denunciará. Iris también le insta a pensar en su mujer y en su hija, preguntándole cómo se sentirán cuando se enteren de sus actos. Le pide que la deje en algún lugar de la carretera, sugiriendo que ambos pueden olvidar lo ocurrido. Sin embargo, Richard se niega a escucharla y le dice que tiene un cambio de planes. Poco después, llegan a una zona restringida junto a un lago, donde Richard revela que esta es su última parada. Dice que es una pena que su tiempo tenga que terminar así, ya que lo habrían pasado muy bien juntos en la cabaña. De repente, Iris le apuñala con una jeringuilla, pero no tiene fuerza suficiente para presionarla. Esto permite al hombre expulsar tranquilamente la jeringuilla y verter las drogas fuera de ella. Frustrada, Iris le pregunta por qué no la dejó morir antes, a lo que Richard responde que fue el destino y que ella estaba destinada a él. Sin embargo, ella argumenta que no existe el destino, ni Dios, y que él no es más que un triste hombrecillo sin nombre. A continuación, Richard coge un cuchillo, mete a Iris en un bote de remos y se sube él mismo. Luego rema hasta el centro del lago, donde pretende arrojarla con unos ladrillos para que su cuerpo no flote. Pero antes de que pueda hacerlo, Iris empieza a llorar y le pide que le haga un último favor. Ella le dice que tiene el barco de juguete de Mateo en su bolsillo, que quiere sostener mientras muere. Y cuando Richard se acerca a ella para coger el juguete, Iris rápidamente agarra el cuchillo de su cinturón y lo apuñala cerca de su garganta. Esto hace que Richard, gravemente herido, caiga al lago. Intenta desesperadamente volver a levantarse, pero Iris coge su pistola y le dispara varias veces, haciendo que vuelva a caer al agua. Por desgracia, mientras disparaba frenéticamente, Iris acaba haciendo agujeros en la barca. Pronto empieza a hundirse, y parece que ella también va a morir. Pero milagrosamente, a pesar de tener las manos atadas, Iris se niega a rendirse y nada hacia la superficie con todas sus fuerzas. En la escena final, vemos a Iris descansando en el muelle, respirando aliviada. Sin embargo, observa a lo lejos que Richard también ha conseguido subir a la superficie. Se acerca a él y observa que se está ahogando con su propia sangre y que está al borde de la muerte. Thank you. Stay